Buenos días mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Gracias por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Y en esta mañana estaremos hablando de un tema un poco difícil, un tema que no es muy popular hoy en día. Es un tema tan despreciado en nuestra sociedad que la mayoría de personas no quieren oír acerca de él. Ese tema es el pecado. Nuestra sociedad e incluso aún muchas iglesias han evitado hablar sobre el pecado para evitar ofender a alguna persona. Nuestro deseo de ser políticamente correctos incluso ha llevado a muchas naciones a cambiar los estándares o las leyes para acomodar los estilos de vida pecaminosos de las personas. Este tema hace incómoda a muchas personas, incluso a muchos creyentes. Por eso, como dije anteriormente, hay muchas iglesias que no hablan acerca de este tema y evitan los pasajes bíblicos que hablan acerca del pecado. En esta mañana no estaremos haciendo eso. Esta mañana vamos a estar viendo el texto en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9, que es el texto que sigue en nuestra serie de Primera de Juan. Y el mensaje en esta mañana se titula ¿Estás cómodo en tu pecado? ¿Estás cómodo en tu pecado? Entonces, si pueden ir conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver versículos 4 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9. Empezando en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Antes de entrar al tema, antes de entrar a la predicación, quiero que tomemos un momento para orar. Amante Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos nuevamente de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que están escuchando y están viendo esta predicación desde sus hogares o donde sea que estén. Te pido que el Espíritu Santo esté comunicando a sus corazones, abriendo sus corazones, su entendimiento, para que puedan entender lo que tu Espíritu Santo quiere enseñar en esta mañana y que cada uno de nosotros podamos poner en práctica estas cosas en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Primeramente vamos a ver la definición del pecado que nos da el versículo 4. El versículo 4 nos da una definición del pecado. Vayan conmigo primero, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es infracción? Quebrantar, romper. Pecar es quebrantar la ley de Dios. Ahora, reconozco que hoy en día no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Entonces hay algunos que dicen, bueno, ya yo no tengo que preocuparme por la ley.
ya estoy en gracia, ya no tengo que cumplir la ley del Antiguo Testamento, pero sí hay una ley sobre la cual todavía estamos sujetos, y es la ley de Cristo. Y cualquier cosa que nosotros hacemos que está en contra de la voluntad de Cristo, quebranta su ley. Y la Biblia lo llama pecado. El pecado incluye cualquier pensamiento, acción, palabra que va en contra del estándar que Cristo nos ha dado. W. S. Plummer dijo: nunca veremos el pecado correctamente hasta que lo veamos como en contra de Dios. Todo pecado está cometido en contra de Dios en este sentido, que es su ley quebrantada, su autoridad despreciada, su gobierno que está en la nada. Faraón, Balaam, Saúl y Judas dijeron: he pecado. Pero el pródigo que regresaba dijo: he pecado contra el cielo y ante ti. Y David dijo: contra ti solo he pecado. ¿Qué es la diferencia? Que estos dos hombres, el pródigo y David, reconocieron que su pecado era en contra de Dios. El pecado no es solamente algo que hacemos, que afecta a otras personas o que nos afecta a nosotros mismos, sino algo que afecta a Dios. Lo que hacemos cuando pecamos, lo hacemos en contra de Dios. Y es cualquier cosa que hacemos que va en contra de su voluntad. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no es solamente las cosas que hacemos, sino cuando sabemos que debemos hacer algo, que Dios desea que hagamos algo y no lo hacemos, eso también es pecado. Esto lo llamamos pecados de omisión. ¿Cuáles son algunos pecados de omisión que nosotros cometemos como creyentes? Bueno, no orar, no leer su palabra, no testificar, no congregarnos, aunque ahora mismo no podemos congregarnos, pero al estar participando de este tiempo juntos, aunque sea por WhatsApp, viendo la predicación, es parte de congregarnos. Cuando sabemos que debemos hacer estas cosas y no lo hacemos, la palabra de Dios dice que es pecado. También podemos pecar cuando ignoramos lo mejor por otra cosa, aunque sea buena. Por ejemplo, si yo sé que esto es lo que Dios desea para mí, pero hago otra cosa, aunque esa otra cosa no sea mala, al negar lo mejor, al negar la mejor voluntad de Dios para mi vida, estoy pecando contra Él. La palabra griega pecado viene del deporte de arco y flecha. ¿Qué significa pecado en arco y flecha? Un pecado es cuando la flecha cae antes de llegar al marco. En otras palabras, ni siquiera llega. Nuestra flecha cayó lejos de la marca establecida por Dios. Cada vez que nosotros pecamos, estamos llegando o nuestra flecha no está llegando al marco que Dios desea para nosotros. Y cualquier cosa que nosotros hacemos que no llega a lo que Dios desea, que no cumplimos lo que Dios desea para nosotros, la Biblia dice que es pecado. Y el pecado nos aleja de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Y Dios, según la palabra, no puede tener comunión con el pecado. Dios no puede tener comunión con nosotros si andamos en pecado. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas. Isaías 59:2 dice:
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vimos la definición del pecado en el versículo 4, que es la infracción de la ley de Dios. Ahora vamos a ver el remedio para el pecado en el versículo 5. Versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Cuál es el remedio del pecado? Jesús. Jesús nos libró de la condena del pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Eso significa que la muerte espiritual y la separación del hombre de Dios es por causa del pecado. Y es estar separados de Dios para siempre. Pero Jesús mismo tomó nuestros pecados en su propio cuerpo y pagó el precio y la condena en nuestro lugar. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todo aquel que oye su palabra y cree que Jesús pagó el precio por sus pecados y deposita su fe y su confianza en Cristo para su salvación, la Biblia dice que ya no recibirá condena. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús nos libró del pecado, nos libró del poder del pecado. Antes de ser salvos, éramos esclavos al pecado. No teníamos la opción de no pecar. Era una parte automática en nuestra naturaleza. Ni siquiera nos dábamos cuenta que el pecado nos rodeaba. El doctor Ralph Sackman da un ejemplo de una vez cuando él estuvo en las cataratas de Niágara en el mes de marzo. Yo he estado en Niágara en el mes de marzo y normalmente las cataratas, o una gran parte de ellas en marzo, están congeladas. Es un tiempo de mucho frío. Y él estaba ya en marzo y veía algunos pájaros que estaban volando por encima de las cataratas en el río y bajaban al agua para tomar agua. Y él se dio cuenta que de vez en cuando uno de los pájaros, una de las aves, caía del aire y caía en el agua y se desaparecía. Y se empezó a preguntar, ¿y qué estará pasando? Y ahí fue que se dio cuenta que cada vez que una de esas aves bajaba por las cataratas, por el agua que estaba brotando, que subía en el aire, caían gotas de agua en sus alas y se congelaban. Y sin darse cuenta, cada vez llevaban más y más peso del hielo en sus alas, hasta que por fin sus alas ya no podían aguantar el peso y caían al agua. Nuestras vidas eran así. Estaban controladas por la ley del pecado. Ni siquiera nos dábamos cuenta que el pecado nos estaba arropando, que nos estaba destruyendo como estas aves. Estábamos controlados por la ley del pecado, pero ahora vivimos de acuerdo a otra ley. Ya no vivimos de acuerdo a esa ley pecaminosa, vivimos de acuerdo a la ley de Cristo. Romanos 8, 1 al 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Ahora en Jesús, con el poder del Espíritu Santo, usted y yo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido librados de esa naturaleza. Hemos sido librados del pecado. Hemos sido librados de la condena y de la muerte. Y ahora tenemos una nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:4 dice, por las cuales no son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Hemos visto la definición del pecado. Hemos visto el remedio del pecado, que es Cristo. Ahora en los versículos 6 al 9 vamos a ver la lucha con el pecado, porque la verdad es que todavía luchamos. Todavía tenemos esa lucha. Versículos 6 al 9 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Los versículos 6 y 7 nos dicen que si permanecemos en Cristo, no continuaremos pecando. ¿Qué dicen versículos 6 y 7? Lo voy a leer de nuevo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo, como Jesús. Si hemos nacido de Dios y hemos recibido esta nueva naturaleza divina, entonces no estaremos contentos viviendo en pecado. No vamos a estar viviendo en pecado habitual. Si usted está viviendo en pecado habitual, entonces esto es una indicación de que usted no tiene la naturaleza divina. Un creyente que permanece en comunión con Dios evitará el pecado a todo costo, porque su nueva naturaleza divina no lo estará guiando. Un cristiano carnal que está alimentando y escuchando a su vieja naturaleza, que está viviendo en pecado habitual, no va a vivir una vida con paz, con alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en esa persona no le va a dejar en paz. Lo hará incómodo con ese pecado en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente no está contento con el pecado en la vida del creyente. Y el creyente va a sentir incómodo también con ese pecado. Va a sentir el remordimiento del Espíritu Santo en él. Y esa lucha entre la carne y el espíritu va a causar que esa persona que es creyente, que está viviendo una vida carnal, pierda su paz, pierda su alegría, pierda su gozo, porque está en una lucha contra el Espíritu Santo. Nuestra vieja naturaleza, según el versículo 8, es una naturaleza malvada. Versículo 8 dice,
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para destruir las obras del diablo. Satanás fue el primero en pecar contra Dios. Por lo tanto, cualquier persona que vive en pecado, que continúa pecando habitualmente, está siguiendo los pasos de Satanás. Y aquí en este versículo dice que pertenece a Satanás. Juan 8:44 dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queráis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El que vive en pecado, el que vive bajo el control del pecado en su vida, la Biblia dice que pertenece no a Dios, sino a Satanás. Hermanos, fue el pecado que nos separó de Dios en primer lugar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nos encontrábamos separados de Dios por toda la eternidad por causa del pecado. Jesús vino a la tierra con un solo propósito, de derrotar a Satanás, de derrotar el pecado. Y a través de su muerte, a través de su resurrección, Él derrotó al enemigo, derrotó el pecado, derrotó la muerte, para poder darnos vida eterna. ¿Cómo es entonces que como hijos de Dios podamos vivir de acuerdo a la naturaleza de Satanás cuando Jesús vino para librarnos de esa naturaleza? Nuestra nueva naturaleza no puede pecar. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Recuerden, hermanos, tenemos dos naturalezas como hijos de Dios. Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y vieja, pero tenemos la nueva, y esa nueva naturaleza no puede pecar. La semilla que está dentro de nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y no puede cometer pecado. Cuando Dios nos mira a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, Él nos ve a través de esa nueva naturaleza, no la vieja, no la pecaminosa. Dios mira esa semilla en nosotros y nos ve como perfectos y santos, porque nuestros pecados han sido borrados y para Dios, a través de la sangre de su Hijo Jesús, ya no existen. Entonces, cuando hemos recibido algo tan maravilloso, ¿cómo es que queremos retroceder a la vieja naturaleza? ¿Cómo es que como creyentes queramos retroceder al pecado, a lo malo, al enemigo, cuando hemos recibido esa nueva naturaleza santa y pura y perfecta a través del Espíritu de Dios? Hermanos, en conclusión quiero hacerle algunas preguntas. Tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la santa. ¿Cuál de esas dos naturalezas está usted alimentando? ¿A cuál le está dando más atención? Cuando usted piensa en todas las programaciones de televisión que usted ve, los libros que lee, el tiempo que usted toma, ¿cuál de las dos naturalezas está siendo alimentada la mayoría del tiempo? ¿Qué naturaleza ven en usted las personas que le rodean? Recuerden que algún día cada uno de nosotros le daremos cuenta al Señor. Te dirá Él en ese momento, bien hecho, mi fiel, buen siervo.
o estás viviendo en pecado? ¿O estás dejando que la vieja naturaleza controle y domine tu vida? Si es así, ¿qué tan cómodo se encuentra usted en ese estilo de vida pecaminoso? Si usted se encuentra cómodo en ese estilo de vida pecaminoso hoy, tal vez sea hora de examinar su condición espiritual. Porque todo aquel que tiene la nueva naturaleza, todo aquel que haya aceptado a Cristo como su Salvador, que tiene el Espíritu Santo morando en su vida, va a vivir una vida de acuerdo a la nueva naturaleza, no la vieja. Gracias, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar otra vez en un momento de oración. Señor, te pido en este momento que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, porque ya tú conoces la verdad, tú conoces nuestros corazones. Señor, si hay alguien aquí presente en esta mañana que reconoce que aunque es tu hijo, ha estado dejando que la nueva naturaleza tome control en su vida, ha estado permitiendo pecado habitual en su vida y reconoce que por eso ha perdido su paz, ha perdido su gozo, ha perdido su esperanza. Te pido, Señor, que en este momento clamen a ti, te pidan perdón y que con la ayuda del Espíritu Santo puedan regresar nuevamente a tus pasos y puedan regresar a estar nuevamente en comunión contigo. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que reconoce que realmente no es tu hijo, que todavía está viviendo bajo el control del pecado, el control de la vieja naturaleza, el control de Satanás, porque no ha recibido la nueva naturaleza que tú ofreces a través de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, te pido, Señor, que en esta mañana sea el día en el cual ellos decidan tomar la decisión más importante de sus vidas, y es de aceptar a Cristo como su Salvador. Señor, permítenos a cada uno de nosotros a vivir según la nueva naturaleza, que podamos vivir una vida santa, una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.